Los conceptos de punto plano, línea y volumen son fundamentales en el diseño, el arte y la composición visual. A continuación, te detallo cada uno de ellos y su relevancia en el contexto del diseño de videojuegos y otras disciplinas creativas. 1. Punto. 1. Definición. El punto es la unidad más básica de la composición visual. 1. No tiene dimensiones y se usa para marcar una ubicación en el espacio. 2. Uso en diseño. Pueden representar objetos, personajes o elementos interactivos en un juego. Indicadores visuales. Puntos de interés. Pueden guiar la atención del espectador hacia áreas específicas de la composición. 3. Ejemplo. En un videojuego, un punto puede ser un icono que indica la ubicación de un objetivo o un marcador que señala la posición del jugador en el mapa. 2. Plano. 1. Definición. Un plano es una superficie bidimensional que se extiende en todas direcciones. 1. Se forma al unir varios puntos. 2. Uso en diseño. Fondos y superficies. Los planos se utilizan para crear fondos en escenas, terrenos en juegos, o superficies sobre las que se desarrollan las acciones. Estructura de nivel. En el diseño de niveles, los planos ayudan a establecer la forma y el diseño del entorno del juego. 3. Ejemplo. Un plano puede ser el suelo en un juego 3D o una pared en un entorno, donde se pueden aplicar texturas y elementos visuales. 3. Línea. 1. Definición. La línea es una serie de puntos conectados que se extienden en una dirección. 1. Tiene longitud, pero no tiene anchura. 2. Uso en diseño. Dirección y movimiento. Las líneas pueden guiar la vista del espectador y dirigir el movimiento en una composición. División y estructura. Se utilizan para separar elementos visuales y crear jerarquía, como en la interfaz de usuario. 3. Ejemplo. En un videojuego, las líneas pueden ser senderos que guían al jugador o bordes de un menú de selección. 4. Volumen. 1. Definición. El volumen se refiere a una forma tridimensional que ocupa espacio en el entorno. 1. Es la combinación de múltiples planos en un objeto. 2. Uso en diseño. Modelado 3D. En videojuegos, los personajes y objetos se diseñan con volumen para darles forma y realismo. Profundidad y perspectiva. El volumen ayuda a crear una sensación de profundidad en la escena, haciendo que los elementos parezcan más realistas y tridimensionales. 3. Ejemplo. Un personaje 3D o un edificio en un juego son ejemplos de volumen, ya que tienen dimensiones en alto, ancho y profundidad. Aplicaciones en videojuegos. Diseño de personajes. Cada uno de estos elementos se utiliza para crear y definir la forma y apariencia de los personajes. Por ejemplo, el volumen es esencial para modelar personajes tridimensionales en un motor de juego. Entornos. Los planos se utilizan para crear el terreno y la estructura del entorno del juego, mientras que las líneas pueden ayudar a diseñar caminos y estructuras arquitectónicas. Interfaz de usuario. En el diseño de interfaces, los puntos, líneas y planos se combinan para crear botones, menús y elementos interactivos que guían al jugador en la experiencia del juego. Estos conceptos son la base de la composición visual, y son esenciales para la creación de experiencias inmersivas y atractivas en el diseño de videojuegos. Los elementos de expresión relacionados con la forma y la textura son fundamentales para comunicar ideas, emociones y crear una experiencia visual atractiva. Forma. Definición. 1. La forma se refiere a la estructura y la silueta de los objetos en un diseño. 1. Puede ser geométrica, formas regulares como cuadrados y círculos, o orgánica, formas más fluidas y naturales. Expresión visual. 1. Simplicidad versus complejidad. Formas simples pueden transmitir claridad y minimalismo, mientras que formas complejas pueden evocar intriga o detalle. 2. Simetría versus asimetría. La simetría puede transmitir estabilidad y armonía, mientras que la asimetría puede generar dinamismo y tensión. Emociones asociadas. 1. Formas redondeadas suelen asociarse con suavidad y calidez, mientras que formas angulosas pueden transmitir dureza o agresividad. Composición. 1. La organización de formas dentro de un diseño afecta la percepción y la atención del espectador. 1. El uso de espacio negativo también juega un papel importante. Textura. Definición. 1. La textura se refiere a la superficie de un objeto y cómo se siente al tacto, o cómo se percibe visualmente. 1. Puede ser suave, áspera, rugosa, brillante, mate, etc. Expresión visual. 1.
Texturas visuales. Las texturas pueden ser representadas visualmente a través de patrones y efectos que imitan superficies reales. 2. Profundidad y detalle. Las texturas añaden profundidad y dimensión a un diseño, lo que puede hacer que los elementos parezcan más realistas o atractivos. Emociones asociadas. 1. Texturas suaves pueden evocar sensaciones de confort y paz, mientras que texturas ásperas pueden provocar una sensación de incomodidad o crudeza. Interacción y realismo. 1. En videojuegos, las texturas son cruciales para crear un ambiente inmersivo. 1. Las texturas detalladas pueden ayudar a los jugadores a sentirse más conectados con el entorno. Aplicaciones en diseño y videojuegos. Creación de personajes. La forma y la textura de los personajes afectan cómo se perciben. Por ejemplo, un personaje con una forma robusta y una textura rugosa puede parecer fuerte o intimidante. Ambientes y escenarios. Las formas de los elementos en el entorno, junto con sus texturas, crean la atmósfera del juego. Un paisaje con formas suaves y texturas naturales puede evocar tranquilidad, mientras que un entorno industrial con formas angulosas y texturas duras puede parecer hostil. Diseño de interfaz. En la interfaz de usuario, la forma de los botones y la textura del fondo pueden influir en la usabilidad y en la experiencia del usuario. Estilo artístico. La elección de formas y texturas en el estilo artístico del juego puede comunicar el tono y la temática, desde estilos caricaturescos hasta realistas. Estos elementos de forma y textura son herramientas poderosas en el diseño visual, que contribuyen a la narración y a la experiencia del usuario en videojuegos.